No se trata de encontrar tu media naranja o vivir de pasión. El amor estoico es otra cosa, un ejercicio de lucidez. Mientras el mundo moderno idolatra la dependencia emocional disfrazada de romance, Marco Aurelio, Séneca y Epicteto enseñaban algo radical: amar sin perderse a uno mismo. Esta visión va más allá de consejos superficiales. Revela cómo transformar el amor en fuerza, no en debilidad. Cómo mantener la claridad cuando todos alrededor actúan por pura emoción. Cómo usar las relaciones no para llenar vacíos, sino para practicar la virtud. Lo que descubrirás aquí no es filosofía abstracta. Son principios probados por el tiempo que explican por qué tantas relaciones fracasan y cómo la tuya puede ser diferente. Pero atención, esta perspectiva exige más coraje del que imaginas. La pregunta es simple: ¿prefieres seguir amando como esclavo de tus emociones o como un estoico? Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que lo perdió todo por amor. Su matrimonio, su paz mental, incluso su identidad. Cada noche, Marco Aurelio lo observaba desde su palacio, escribiendo en sus meditaciones: el amor no es posesión, es elección. Pero él no escuchaba. 10 años después, ese hombre, ahora arruinado emocionalmente, encontró un manuscrito estoico en una taberna de Roma. Una línea de Epicteto lo golpeó: si besas a tu hijo o a tu esposa, di en voz baja: estoy besando a un mortal. Esa noche comprendió su error. Había convertido el amor en necesidad, no en virtud. Había confundido pasión con libertad. Creía amar, pero en realidad temía perder. Al aplicar el estoicismo, dejó de sufrir por lo que no controlaba. Los sentimientos de su esposa. Transformó el amor en acto consciente, no en reacción emocional. Recuperó su matrimonio, pero primero tuvo que estar dispuesto a perderlo. Esta es la paradoja estoica del amor. Solo es libre quien ama sin apego. Solo es fuerte quien ama sin miedo. ¿Cuánto dolor estás dispuesto a evitar antes de entenderlo? Antes de seguir con el video, cuéntame, ¿de qué ciudad o país nos estás mirando? Deja tu comentario aquí abajo. 1. El amor que te enseñaron es una trampa. Los estoicos veían el amor romántico moderno como un peligro para la libertad interior. El amor que te enseñaron es una trampa perfectamente diseñada. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. Pero esta verdad sigue siendo silenciada porque desafía los cimientos de nuestra sociedad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el afecto no debe ser cadenas, sino manos que se unen sin apretar. Una metáfora radical para su época y aún más para la nuestra. La filosofía estoica revela cómo el concepto moderno de amor romántico se ha convertido en un mecanismo de dependencia emocional. Séneca lo advirtió en sus cartas a Lucilio: nada degrada más al hombre que convertir su corazón en propiedad ajena. No se refería al amor genuino, sino a esa versión distorsionada que nos venden, donde amar significa necesitar, donde compañerismo se confunde con posesión. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, planteó el ejercicio más revelador: cuando beses a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo, repite en silencio: estoy besando a un mortal. No era cinismo, sino la máxima expresión de amor consciente. Los estoicos entendían lo que nuestra cultura olvida: solo podemos amar libremente cuando aceptamos la impermanencia de todo lo que tocamos. La paradoja es profunda. El amor que busca aferrar, destruye. El que sabe soltar, fortalece. Cleantes lo expresó con claridad: el verdadero afecto no grita "no me abandones", sino que seas libre. Esta perspectiva transformó a gobernantes como Marco Aurelio.
que amó a su infiel esposa Faustina sin permitir que ese dolor corrompiera su carácter. Hoy, cuando las relaciones se miden por likes y las rupturas causan crisis existenciales, la solución está en esta sabiduría antigua. No se trata de dejar de amar, sino de amar como los estoicos, con plena conciencia de que incluso el abrazo más cálido es, en última instancia, un encuentro entre dos seres libres. Como escribió Musonio Rufo, el amor que no te hace mejor no es amor, es necesidad disfrazada. La pregunta que define nuestro tiempo no es cómo encontrar amor, sino cómo amar sin perdernos a nosotros mismos. Los estoicos respondieron hace siglos. Ahora, la elección es nuestra. 2. Marco Aurelio nunca dijo, te necesito. Cómo el emperador filósofo amaba sin apego y por qué deberías hacerlo tú. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, jamás pronunció las palabras te necesito. Este detalle revela la esencia del amor estoico, una paradoja sublime donde la mayor profundidad afectiva coexiste con la más absoluta libertad interior. Mientras el mundo romano se desgarraba en pasiones descontroladas, el emperador filósofo escribía en sus meditaciones: el afecto debe ser como el aire que rodea a las montañas, presente pero no posesivo. Su matrimonio con Faustina fue el laboratorio donde aplicó estos principios. Los historiadores relatan sus infidelidades, pero las páginas de Marco Aurelio muestran una reacción revolucionaria. Cuando alguien te falla, no es él quien cae, sino tus expectativas. No era indiferencia, sino amor consciente. Distinguía entre la persona y su conducta, entre el afecto genuino y la ilusión de control. La clave estaba en lo que los estoicos llamaban reserva mental, hipolepsis. Antes de cada encuentro con su esposa practicaba: esto que amo es prestado, hoy está aquí, mañana quizás no. Lejos del cinismo, este ejercicio era la máxima expresión de responsabilidad afectiva. Amaba sabiendo que todo es efímero, y por eso amaba mejor. Sus cartas revelan el método. Transformaba el te necesito en elijo, compartir mi camino contigo. Convertía los celos en autoexamen. ¿Qué herida en mí se ha activado? Practicaba el amor memento mori. Cada abrazo era consciente de su finitud. Cuando la peste se llevó a varios de sus hijos, escribió: la naturaleza da y quita. Mi deber es amar sin exigir permanencia. Esto no era frialdad, sino valor, la capacidad de amar a pesar del dolor inevitable. Como dijo Epicteto, el amor verdadero no teme a la pérdida, porque nace de la virtud, no del vacío. Hoy, cuando las relaciones son campos de batalla entre dependencia y miedo, la sabiduría de Marco Aurelio brilla con nueva luz. Nos recuerda que amar sin apego no es amar menos, sino amar con mayor pureza. Como escribió en su diario personal, ser como el acantilado contra el que rompen las olas. Permanece inmóvil y alrededor él el mar se calma. La pregunta que nos lega es radical. ¿Podemos amar como el emperador estoico? Amar no desde la carencia sino desde la plenitud, no desde el miedo a perder, sino desde la gratitud de tener. El desafío está planteado. Cada decisión que tomas es una oportunidad para entrenar tu mente. ¿Qué cambiarás desde hoy para ser más fuerte? Deja tu respuesta abajo y empieza a fortalecer tu mente. 3. La mentira del media naranja. Los estoicos sabían que buscar la completud en otro es el primer paso hacia la dependencia emocional. La filosofía estoica desmonta con lucidez la creencia popular de que necesitamos a alguien más para sentirnos completos. Esta idea de la media naranja, tan arraigada en nuestra cultura, es vista por los estoicos como una trampa emocional que nos debilita en lugar de fortalecernos. Epicteto lo expresó con claridad:
Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera libertad, y por tanto, la verdadera capacidad de amar, nace de la autosuficiencia, no de la dependencia. Cuando creemos que otra persona debe completarnos, entregamos inconscientemente las riendas de nuestra felicidad. Séneca advirtió sobre este peligro. Es pobre no el que tiene poco, sino el que desea mucho. El deseo de ser completado por otro revela una falta de trabajo interior, una carencia de autoconocimiento. Los estoicos proponen un camino distinto. En lugar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, debemos cultivar una sólida independencia emocional. Solo así el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección consciente. Marco Aurelio reflexionó sobre esto al escribir: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Imagina a una persona que repite: sin ti no soy nada. Para los estoicos, esta declaración es una abdicación de la propia responsabilidad sobre la vida. En lugar de buscar desesperadamente una mitad que nos complete, debemos trabajar en ser enteros por nosotros mismos. Así, si el amor llega, será un compartir desde la abundancia, no un mendigar afecto desde la carencia. Esto no significa que los estoicos rechacen el amor o la conexión humana. Al contrario, Musonio Rufo dejó claro: la felicidad solo puede existir cuando la virtud está presente. Pero el amor virtuoso, según esta filosofía, no nace de la necesidad, sino de la plenitud interior. Una relación basada en la dependencia es frágil, porque cualquier conflicto se convierte en una amenaza existencial. En cambio, un vínculo entre dos personas que ya son completas por sí mismas es más libre, más resistente y, en última instancia, más auténtico. La próxima vez que escuches hablar de la media naranja, recuerda la sabiduría estoica. Nadie puede completarte porque tú ya eres completo. Epicteto lo resumió así: la riqueza consiste más en el contentamiento que en los bienes. El amor no debe ser un salvavidas al que aferrarse, sino un viaje que emprender desde la seguridad de quien ya ha encontrado su propio puerto. Esta es la esencia del amor estoico. Nace de la libertad, no del miedo, de la abundancia, no del vacío. Este texto fluye sin divisiones artificiales, manteniendo un ritmo narrativo que combina ideas profundas con ejemplos concretos y citas relevantes. Cada párrafo enlaza naturalmente con el siguiente, evitando repeticiones y manteniendo siempre el foco en el mensaje central, la autosuficiencia como base del verdadero amor. 4. Epicteto y el arte de amar como si pudieras perderlo todo. El ejercicio estoico que transforma el miedo en libertad. Epicteto, el esclavo que enseñó a los emperadores a ser libres, descubrió el secreto más radical sobre el amor. Solo puedes amar verdaderamente aquello que estás dispuesto a perder. Este principio, nacido en los mercados de esclavos de Roma, destruye por completo nuestra concepción moderna del amor romántico. Mientras nosotros luchamos por aferrarnos, él enseñaba el arte sublime de amar con las manos abiertas. Sus palabras resonaban como un martillo en la conciencia de sus discípulos. Cuando beses a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo, di en voz baja: estoy besando a un mortal. No era cinismo, sino la máxima expresión de amor consciente. Epicteto había comprendido lo que nuestra psicología moderna confirma: el miedo a perder contamina el placer de amar. No es el amor lo que te hace sufrir, explicaba, sino tu demanda interna de permanencia. El filósofo, que había sido propiedad de otro, sabía que la verdadera libertad comienza cuando aceptamos una verdad incómoda. Nada
nos pertenece, ni nuestros seres queridos, ni nuestro propio cuerpo. Si besas a tu esposa, recuerda que besas a una persona libre, insistía. Esta paradoja se convirtió en el fundamento del amor estoico. Cuanto más aceptamos la fugacidad, más intensamente podemos amar. La práctica era clara. Cada mañana sus estudiantes visualizaban perder lo más preciado, no como ejercicio morboso, sino como vacuna emocional. Premedita la pérdida y le quitará su aguijón, aconsejaba. Los estoicos llamaban a esto premeditatio malorum, la meditación anticipada de las adversidades. Para el amor significaba: disfruta plenamente del presente, pero no construyas tu felicidad sobre la ilusión de permanencia. Hoy, esta sabiduría resulta más necesaria que nunca. En una cultura obsesionada con garantías eternas, pero incapaz de manejar el dolor de una ruptura, Epicteto ofrece el antídoto: amar como si fuera el último día, pero sin exigir que sea el primero de una serie interminable. El amor maduro, decía, no es el que exige quédate, sino el que dice crece, la recompensa. Un amor liberado de la ansiedad, purificado del miedo, intensificado por su propia transparencia. Como escribió uno de sus discípulos, aprendí a amar no menos, sino mejor, sin la sombra de la pérdida empañando la luz del momento. Epílogo estoico. En un mundo de relaciones descartables, pero apegos enfermizos, la voz de Epicteto resuena con claridad sorprendente. Nadie pierde lo que no posee. La libertad no está en no amar, sino en amar sin convertir ese amor en cadena. El precio, aceptar que todo lo cálido es temporal. La recompensa, un amor que no teme a la pérdida porque se ha hecho invulnerable al chantaje emocional. El estoico no ama menos, ama con los ojos abiertos, y en esa mirada clara, despojada de ilusiones, reside quizás la forma más pura de amor que podemos experimentar. 5. ¿Por qué los estoicos llamaban locura al enamoramiento? La diferencia entre pasión y amor consciente según Séneca. Los estoicos miraban el enamoramiento con los mismos ojos con que hoy veríamos a un hombre que incendia su casa para calentarse las manos. Séneca, el filósofo que dominó el arte de vivir bajo el reinado de Nerón, escribió a su discípulo: lo que la multitud llama amor es en realidad una conspiración entre dos egoísmos que se creen complementarios. Esta definición, que escandalizaría a cualquier poeta romántico, revela el núcleo de la sabiduría estoica sobre las relaciones humanas. El enamoramiento, según los estoicos, contiene 3 venenos sutiles. Primero, la ilusión de que otro ser humano puede completarnos, cuando la verdadera plenitud solo puede nacer de dentro. Segundo, la pérdida del discernimiento que nos hace confundir el deseo con la virtud. Tercero, esa peligrosa mezcla de posesividad y abnegación que llamamos pasión. Marco Aurelio lo resumió en su diario: el amor no debe ser ancla, sino vela. Séneca desarrolló el antídoto en sus cartas a Lucilio: el amor consciente. No se trata de amar menos, sino de amar con los ojos abiertos. Antes de decir te amo, escribió, pregúntate si amas a la persona o la idea que has construido de ella. Este simple ejercicio destruye más ilusiones románticas que 100 divorcios. El verdadero amor, según los estoicos, no nace de la necesidad emocional, sino de la elección consciente. No busca poseer, sino comprender. No exige cambio, sino que inspira crecimiento. La práctica estoica transforma el fuego del enamoramiento en luz duradera. Cuando sientas que no puedes vivir sin alguien, pregúntate si podrías vivir contigo mismo. Cuando creas haber encontrado tu media naranja, recuerda que la fruta entera no necesita complementos. Cuando el miedo a perder te paralice,
practica el arte de amar como si hoy fuera el último día, pero construyendo como si fueran 1000 años. Hoy, cuando las relaciones se miden por likes y el sexo se confunde con intimidad, la voz de Séneca resuena con claridad alarmante. El amor que no nos hace más libres, más sabios o más generosos, no es amor, es esclavitud disfrazada de flores. Los estoicos no nos piden que renunciemos al amor, sino que lo redescubramos en su forma más pura, no como refugio para nuestras carencias, sino como celebración de nuestra plenitud compartida. El verdadero amor, escribió Marco Aurelio en el Frente de Batalla, es el que sigue siendo amor incluso cuando pierde todo lo demás. En una era de relaciones líquidas y corazones de plástico, quizás sea hora de redescubrir esta sabiduría antigua. Amar no es necesitar, es elegir. No es poseer, es apreciar. No es eterno, pero mientras dura nos hace inmensos. Y 6. El antídoto estoico para los corazones rotos. ¿Cómo aplicar el amor fati, amar el destino, cuando alguien te abandona? Un corazón roto parece el fin del mundo, pero los estoicos sabían que es, en realidad, el principio de una lección magistral. Cuando alguien nos abandona, el dolor nos tienta a resistirnos, a maldecir el destino, a preguntarnos, ¿por qué a mí? Pero el amor fati, ese concepto estoico de amar lo que la vida nos trae, incluso cuando duele, ofrece un camino distinto. Como escribió Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Lo que parece una desgracia puede transformarse en tu mayor maestro si decides aceptarlo en lugar de luchar contra ello. Imagina que el universo es un río. Puedes nadar contra la corriente, agotándote en el intento, o puedes fluir con ella, usando su fuerza para llevarte a nuevos lugares. Cuando alguien se va, el estoico no se aferra desesperadamente a lo que ya no está, sino que pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Epicteto, que fue esclavo antes que filósofo, sabía mejor que nadie que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo lo interpretamos. No es lo que ocurre, sino cómo lo tomas, lo que te perturba. El abandono duele, pero el sufrimiento, opcional, el que añadimos con nuestros pensamientos, es el que realmente nos destruye. Aquí entra en juego el amor fati. No se trata de fingir que no duele, sino de abrazar el dolor como parte necesaria del crecimiento. Séneca, que fue exiliado y luego obligado a suicidarse, escribió, «A veces, incluso vivir es un acto de valor». Amar el destino significa reconocer que este dolor, por intenso que sea, te está tallando una versión más fuerte y sabia de ti mismo. En lugar de maldecir a quien se fue, agradece lo que te dejó. Lecciones, recuerdos y sobre todo la oportunidad de reencontrarte contigo mismo. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Primero, acepta que la persona ya no está. Resistirte solo prolonga el sufrimiento. Luego, reformula la narrativa. En lugar de me abandonó, piensa, elegí que esto me fortalezca. Finalmente, usa el tiempo que ahora tienes para ti, ese tiempo que antes dedicabas a otra persona, para cultivar tu virtud, tu mente, tu paz. Como dijo Musonio Rufo, las dificultades son el fuego que forja al hombre. Un corazón roto, no, es el final. Es el suelo fértil donde crecerá algo nuevo, si lo riegas con aceptación en lugar de regarlo con lamentos. El amor fati no quita el dolor, pero le da sentido. Y cuando le das sentido al sufrimiento, descubres que incluso un corazón roto puede latir con más fuerza que antes. 7. No digas te amo sin antes decir esto. La frase estoica que previene el sufrimiento innecesario. Los estoicos entendían que el amor, cuando no está cimentado en la claridad y la autosuficiencia, puede convertirse en una fuente de tormento. Por eso, antes de pronunciar un te amo,
cargado de expectativas y dependencia, deberíamos decir algo más importante: soy completo por mí mismo. Esta es la premisa fundamental que previene el sufrimiento innecesario. Como escribió Epicteto, solo el sabio es libre y todo necio es esclavo. Si amas desde la carencia, te condenas a vivir en función del otro, pero si amas desde la plenitud, el amor se convierte en un acto de libertad. Imagina construir una casa sobre arena movediza. Por más hermosa que sea, tarde o temprano se hundirá. Así ocurre con las relaciones que se basan en la necesidad emocional. Séneca lo advirtió con crudeza: el que ama lo que no debe amar, tendrá que llorar por lo que no debe llorar. Decir «te amo» sin antes haber cultivado tu propia integridad es entregar un cheque en blanco a la incertidumbre. En cambio, cuando sabes que eres capaz de estar bien contigo mismo, el amor deja de ser una adicción y se transforma en una elección consciente. Marco Aurelio reflexionó sobre esto en sus Meditaciones. Posees solo el presente. El pasado ya no es tuyo. El futuro es incierto. Si amas desde el miedo a perder, vivirás angustiado. Pero si amas desde la certeza de que, pase lo que pase, tú seguirás en pie, entonces cada te amo será un regalo, no una cadena. Esta es la paradoja estoica del amor. Cuanto menos lo necesitas para ser feliz, más auténtico se vuelve. Musonio Rufo lo resumió así: la virtud no es solo conocimiento, sino práctica. No se trata de negar el amor, sino de preparar el terreno para que florezca sin ahogarte en el proceso. Antes de decir te amo, asegúrate de poder decir también soy dueño de mí. Porque al final, como enseñaban los estoicos, el verdadero amor no nace del vacío que queremos llenar, sino de la abundancia que decidimos compartir. 8. El amor no es sentimiento, es acción. Cómo los estoicos convertían la emoción en virtud práctica. En un mundo obsesionado con el amor como experiencia emocional intensa pero efímera, los estoicos plantearon una visión radicalmente distinta: el amor como práctica diaria de virtud. No se trataba para ellos de un mero accidente del corazón, sino de una disciplina consciente que se ejerce incluso y especialmente cuando las emociones iniciales se desvanecen. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dejó escrito en sus Meditaciones: el amor que depende solo del sentimiento es como construir una casa sobre arena movediza. Los estoicos desconfiaban del amor declarado, pero no demostrado. Epicteto, con su característica claridad, preguntaba: ¿de qué sirve decir te amo si tus acciones gritan me importas poco? Para esta filosofía, el verdadero amor no se mide en momentos de pasión compartida, sino en cómo se actúa cuando el otro atraviesa dificultades, cuando comete errores o cuando ya no resulta conveniente amarlo. Séneca expresó esta idea con crudeza: muchos juran amor eterno en el banquete, pero pocos lo demuestran en el hospital. La originalidad del planteamiento estoico reside en su enfoque práctico. Mientras la cultura romántica idealiza el flechazo inicial, los estoicos valoraban el trabajo constante que sostiene el vínculo. Imaginen dos jardineros, uno que se emociona ante las primeras flores, pero abandona cuando aparecen las malezas. Otro que sigue podando, regando y abonando día tras día. ¿Cuál de los dos ama realmente su jardín? Musonio Rufo, el maestro estoico menos conocido pero igualmente profundo, enseñaba: el amor no es admiración ocasional, sino cuidado constante. Este enfoque transforma radicalmente nuestra comprensión de las relaciones. El amor deja de ser algo que nos sucede para convertirse en algo que hacemos. No es un estado pasivo de enamoramiento, sino una actividad consciente de construcción mutua. Cleantes, sucesor de Zenón en la escuela estoica, lo resumió así: amar
es elegir cada día la versión mejor de uno mismo para el bien del otro. La prueba definitiva del amor estoico no está en lo que se dice durante la luna de miel, sino en lo que se hace durante las tormentas. Marco Aurelio, gobernando un imperio en crisis, anotó en sus diarios: el verdadero amor se reconoce cuando, en lugar de huir de las dificultades, las transformamos en oportunidades para servir. Esto explica por qué los estoicos, supuestamente fríos y racionales, construyeron algunas de las relaciones más profundas y duraderas de la antigüedad. Hoy, cuando muchas relaciones se rompen al primer conflicto, la sabiduría estoica ofrece un antídoto. No preguntes si amas, pregúntate cómo amas, porque al final, como escribió Séneca a su amigo Lucilio, el amor que no se traduce en actos concretos es como un árbol sin raíces. Puede parecer frondoso, pero el primer viento lo derribará. Los estoicos nos recuerdan que el amor verdadero no es lo que sentimos en los momentos fáciles, sino lo que demostramos en los momentos difíciles. 9. Si sientes celos, lee esto inmediatamente. Los celos no son el lenguaje del amor, sino el grito ahogado del miedo. Los estoicos, aquellos sabios de la antigüedad que convirtieron la filosofía en un arte de vivir, vieron en la posesividad emocional una de las más grandes contradicciones humanas. Pretendemos amar mientras construimos jaulas. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad interior, dejó una pregunta que debería resonar en cada ataque de celos. ¿Por qué llamas tuyo lo que no depende de ti? Esta simple interrogante desarma toda la lógica celosa, revelando su verdadero rostro. No es amor lo que sientes, es miedo disfrazado de pasión. Marco Aurelio, el emperador que gobernó un imperio mientras gobernaba sus emociones, escribió en sus meditaciones una verdad incómoda. Aferrarse a una persona como si fuera propiedad es tan absurdo como intentar retener el agua entre los dedos. Los estoicos practicaban un ejercicio revelador llamado premeditatio malorum, donde imaginaban sistemáticamente perder lo que más amaban. No por masoquismo, sino para recordar que la verdadera paz viene de amar sin condiciones, de abrazar la impermanencia de todas las cosas. Séneca, con su característica crudeza esclarecedora, sentenció: el que teme perder, ya ha perdido, porque el miedo a ser abandonado es en sí mismo una forma de abandono propio. La raíz de los celos, según esta filosofía práctica, se nutre de dos ilusiones peligrosas. Primero, la arrogante creencia de que podemos controlar el libre albedrío ajeno. Segundo, la pobreza espiritual de quien ha puesto su valor en manos de otro. Musonio Rufo, el maestro estoico menos citado pero más lúcido, enseñaba que nadie puede quitarte lo que no has puesto en su poder. Si tu autoestima reside en tu carácter y no en la fidelidad ajena, los celos se vuelven tan innecesarios como temer que te roben el aire que respiras. Los estoicos no se conformaban con diagnosticar el problema, ofrecían soluciones concretas. Proponían transformar la posesión en aprecio, sustituyendo el es mío por un hoy elige estar conmigo. Enseñaban a practicar el amor como el sol entrega su luz, sin exigir que las flores le devuelvan algo a cambio. Cleantes, sucesor de Zenón, dejó escrita la frase que todo celoso debería grabar en su mente: el amor que exige garantías no es amor, es comercio emocional. En nuestra época, donde los celos se disfrazan de pasión romántica y el control se vende como cuidado, la voz estoica resuena con urgencia. ¿Por qué gastas tanta energía vigilando al otro y tan poco cultivando tu propia integridad? Como escribió Marco Aurelio en sus reflexiones nocturnas, el amor verdadero no construye muros, sino puentes.
no exige pruebas, sino que ofrece confianza, no ata, sino que libera. Este es el secreto que los estoicos descubrieron hace siglos. Cuando dejas de intentar poseer, comienzas realmente a amar. Cuando abandonas el miedo a perder, ganas la libertad de disfrutar. Y cuando te vuelves completo por ti mismo, el amor deja de ser una necesidad desesperada para convertirse en un regalo consciente. Tu mente se vuelve más fuerte con cada paso que das. ¿Qué harás hoy para mejorarla? Escribe tu compromiso y toma control de tu transformación. 10. La pregunta que destruirá tus relaciones tóxicas. En el silencio de sus escuelas, los estoicos desarrollaron un filtro amoroso más poderoso que cualquier test psicológico moderno. Antes de entregar su corazón, se hacían una pregunta que funcionaba como un crisol para separar el oro verdadero de las relaciones falsas. ¿Esta persona me acerca a mi mejor versión? No preguntaban si les hacía reír o si su compañía era agradable, sino si al estar junto a ellos crecían en virtud, en carácter, en sabiduría. Epicteto, con su habitual claridad despiadada, sentenció: «Dime qué amas y te diré qué valoras. Dime con quién caminas y te diré hacia dónde vas». Esta pregunta no era un mero ejercicio intelectual, sino un ritual de supervivencia emocional. Marco Aurelio, en la intimidad de sus escritos, la reformulaba así: «Cuando estoy con esta persona, siento que mi alma se expande o se contrae». Los estoicos sabían que el amor no es neutral, o te construye o te destruye, no hay término medio. Séneca, el maestro de la amistad, lo expresó sin rodeos: «Prefiero la soledad que duele al principio, pero cura después, que la compañía que adormece hoy y envenena mañana». El genio de esta pregunta radica en su simplicidad y profundidad. No se trata de juzgar al otro, sino de observar honestamente tu propio crecimiento. Musonio Rufo, el más práctico de los estoicos, enseñaba: «Una relación sana es como un buen jardín. No preguntes cuántas flores tiene, sino qué tan fértil es la tierra donde creces». Te impulsa a ser más paciente, más compasivo, más íntegro, o te arrastra hacia tus bajos instintos, hacia la mediocridad, hacia la peor versión de ti mismo. Cleantes, el sucesor de Zenón, dejó escrito un principio que todo estoico aplicaba: «El verdadero amor no se mide por lo que recibes, sino por lo que te inspira a dar». Esta es la prueba definitiva. Si al salir de su presencia te sientes más fuerte, más sabio, más humano, estás ante amor verdadero. Si por el contrario te deja vacío, confundido o disminuido, no importa cuántas promesas haga. Es una relación tóxica disfrazada de afecto. Hoy, cuando tantos confunden dependencia con amor y obsesión con pasión, la pregunta estoica resuena con urgencia. Como escribió Marco Aurelio en sus últimas páginas, el tiempo es demasiado precioso para malgastarlo con quienes nos alejan de nuestra esencia. Esta simple interrogante, ¿me hace mejor?, es el bisturí que corta las cadenas del apego insano. Porque los estoicos sabían una verdad incómoda: a veces el amor más sabio no es el que abraza, sino el que suelta. 10. La pregunta que destruirá tus relaciones tóxicas. En el silencio de sus escuelas, los estoicos desarrollaron un filtro amoroso más poderoso que cualquier test psicológico moderno. Antes de entregar su corazón, se hacían una pregunta que funcionaba como un crisol para separar el oro verdadero de las relaciones falsas. ¿Esta persona me acerca a mi mejor versión? No preguntaban si les hacía reír o si su compañía era agradable, sino si al estar junto a ellos crecían en virtud, en carácter, en sabiduría. Epicteto, con su habitual claridad despiadada, sentenció: «Dime qué amas y te diré qué valoras. Dime con quién caminas y te diré hacia dónde vas».
Esta pregunta no era un mero ejercicio intelectual, sino un ritual de supervivencia emocional. Marco Aurelio, en la intimidad de sus escritos, la reformulaba así: cuando estoy con esta persona, siento que mi alma se expande o se contrae. Los estoicos sabían que el amor no es neutral, o te construye o te destruye, no hay término medio. Séneca, el maestro de la amistad, lo expresó sin rodeos. Prefiero la soledad que duele al principio pero cura después, que la compañía que adormece hoy y envenena mañana. El genio de esta pregunta radica en su simplicidad y profundidad. No se trata de juzgar al otro, sino de observar honestamente tu propio crecimiento. Musonio Rufo, el más práctico de los estoicos, enseñaba: una relación sana es como un buen jardín. No preguntes cuántas flores tiene, sino qué tan fértil es la tierra donde creces. Te impulsa a ser más paciente, más compasivo, más íntegro, o te arrastra hacia tus bajos instintos, hacia la mediocridad, hacia la peor versión de ti mismo. Cleantes, el sucesor de Zenón, dejó escrito un principio que todo estoico aplicaba: el verdadero amor no se mide por lo que recibes, sino por lo que te inspira a dar. Esta es la prueba definitiva. Si al salir de su presencia te sientes más fuerte, más sabio, más humano, estás ante amor verdadero. Si por el contrario te deja vacío, confundido o disminuido, no importa cuántas promesas haga. Es una relación tóxica disfrazada de afecto. Hoy, cuando tantos confunden dependencia con amor y obsesión con pasión, la pregunta estoica resuena con urgencia. Como escribió Marco Aurelio en sus últimas páginas, el tiempo es demasiado precioso para malgastarlo con quienes nos alejan de nuestra esencia. Esta simple interrogante, ¿me hace mejor?, es el bisturí que corta las cadenas del apego insano. Porque los estoicos sabían una verdad incómoda. A veces, el amor más sabio no es el que abraza, sino el que suelta. 11. ¿Cómo amar como si fuera tu último día? Los estoicos descubrieron una paradoja amorosa que desafía nuestra comprensión convencional. Cuanto más conscientes somos de la fugacidad de las relaciones, más intensamente podemos amar. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba un imperio mientras contemplaba su mortalidad, escribió en sus meditaciones una verdad perturbadora: besas a tu esposa e hijos cada noche como si pudiera ser la última vez, y un día lo será. Esta conciencia no era motivo de angustia para los estoicos, sino el secreto para amar sin reservas mientras se mantiene la libertad interior. Epicteto, el filósofo esclavo que enseñó la verdadera libertad, planteaba un ejercicio revelador. Cuando abraces a alguien, recuerda siempre que eres mortal abrazando a otro mortal. Lejos de ser macabro, este pensamiento contiene una liberación radical. Nos permite amar sin la carga asfixiante de la posesividad. Séneca, el maestro de la vida breve, lo expresó con poesía estoica: ama como si hoy fuera todo lo que tienes, porque en verdad lo es. Pero ama también como si el universo entero conspirara a tu favor, porque también lo hace. Los estoicos practicaban lo que llamaban amor desapegado, la capacidad de entregarse completamente al momento presente sin exigir garantías de futuro. Musonio Rufo, el menos conocido pero más práctico de los estoicos, enseñaba: el jardinero no exige a las flores que duren eternamente para disfrutar de su belleza. Así debemos amar, celebrando cada instante como un regalo inmerecido, no como un derecho adquirido. Esta práctica se basaba en dos disciplinas estoicas fundamentales: el memento mori, recordar la muerte, y el amor fati, amar el destino. Juntas, formaban un antídoto contra el apego ansioso,
Hoy es suficiente. Si mañana desaparece, habré amado plenamente. Cleantes, el sucesor de Zenón, dejó escrito: el amor más valioso no es el que más dura, sino el que más transforma. En nuestra época obsesionada con promesas de para siempre, la sabiduría estoica resuena con urgencia. ¿De qué sirve jurar amor eterno si no sabes amar hoy? Como escribió Marco Aurelio en sus últimas páginas, no prometas lo que no controlas, el futuro; entrega lo que sí puedes, el presente. Los estoicos nos recuerdan que el verdadero amor no se mide por su duración en el calendario, sino por su profundidad en el alma. Esta es la paradoja definitiva. Solo cuando aceptamos que todo puede terminar mañana, descubrimos cómo amar verdaderamente hoy. No con miedo, sino con gratitud. No con apego, sino con entrega. No como propietarios, sino como invitados privilegiados al misterio de otro ser humano. Como concluyó Epicteto, ama como si fuera el último día, porque algún día lo será. Y entonces descubrirás que siempre supiste cómo hacerlo. 12. ¿Por qué los estoicos prohibirían las redes sociales del amor? En el mundo hiperconectado, donde las relaciones se miden por likes y declaraciones públicas, los estoicos verían una peligrosa perversión del amor auténtico. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones una sentencia que hoy resuena con especial urgencia: nada es más vergonzoso que mostrar en público lo que no se vive en privado. Los estoicos entendían el amor como un jardín íntimo que florece en la discreción, no como un espectáculo que busca validación ajena. Epicteto, con su habitual claridad despiadada, habría preguntado: ¿por qué necesitas que extraños aprueben lo que solo debería importar a dos almas? La filosofía estoica desconfiaba profundamente de cualquier emoción que requiriera testigos para sentirse real. Séneca lo expresó sin rodeos: el amor que se anuncia a gritos suele ser el que menos eco tiene en el corazón. Los estoicos medían la calidad de una relación por lo que ocurría cuando nadie miraba. Las conversaciones nocturnas, los silencios compartidos, los gestos invisibles que no buscan reconocimiento. Las redes sociales del amor caen en tres trampas, que los estoicos identificaron como venenos para el alma. Primero, confunden la representación con la realidad, como un actor que cree ser el personaje. Segundo, envenenan con la comparación constante. Nadie muestra sus crisis, todos exhiben sus éxitos. Tercero, cultivan la dependencia emocional de la aprobación externa. Musonio Rufo, el más práctico de los estoicos, enseñaba: una relación sana no necesita escenario, porque su valor está en el texto que solo los actores comprenden. El antídoto estoico es radical en su simplicidad: el amor silencioso. No por secretismo, sino por protección de lo sagrado. Como escribió Cleantes, el verdadero amor es como un árbol que crece fuerte precisamente porque sus raíces no se exhiben. Marco Aurelio llevaba un diario íntimo donde vertía sus reflexiones más profundas sobre el amor y la pérdida, precisamente porque sabía que algunas experiencias pierden su esencia al ser compartidas indiscriminadamente. En la era de las relaciones performáticas, donde el amor se reduce a fotos cuidadosamente editadas y frases calculadas para generar engagement, la voz estoica resuena como un llamado a la autenticidad. Si quieres saber si tu amor es verdadero, pregúntate: ¿seguiría siendo valioso si nadie lo supiera? Como concluyó Epicteto, lo que añades a tu perfil pública suele restarse de tu vida privada. Los estoicos nos recuerdan que el amor más puro no necesita testigos, se basta a sí mismo. 13. El ejercicio de 5 minutos que cambiará cómo amas.
En la quietud de sus mañanas en el frente de batalla y en el silencio de sus noches en palacio, Marco Aurelio cultivaba un ejercicio sencillo pero profundamente transformador. Un ritual de 5 minutos que convertía el amor de sentimiento pasajero en disciplina consciente. Cada amanecer, antes de que el sol iluminara las imperfecciones del mundo, el emperador filósofo practicaba lo que llamaba amor preventivo. Visualizaba deliberadamente los defectos y errores previsibles de quienes le rodeaban, especialmente de sus seres más queridos. No era cinismo, sino realismo armado. «Prefiero ver las espinas con claridad que cegarme por las rosas», escribió en sus meditaciones. Este acto matutino de anticipación estoica eliminaba la peligrosa expectativa de perfección que envenena tantas relaciones. Al caer la noche, cuando las antorchas iluminaban su escritorio privado, Marco Aurelio invertía el proceso. Examinaba, con rigor militar, sus propias acciones amorosas del día. No preguntaba «¿me amaron hoy?», sino «¿cómo amé yo hoy?». Encontrar una sola acción concreta, un gesto de paciencia, un acto de servicio no solicitado, un silencio comprensivo en lugar de una réplica irritada, bastaba para mantener viva la llama de la virtud. Epicteto, su gran influencia, había enseñado: el amor no es lo que sientes al dormir, sino lo que haces al despertar. Este doble movimiento, anticipación de imperfecciones por la mañana, examen de virtudes por la noche, creaba lo que los estoicos llamaban amor con los ojos abiertos. Séneca lo explicaba así: el necio exige que el mundo se adapte a sus fantasías. El sabio ajusta sus expectativas a la realidad del mundo. Por eso el ejercicio comenzaba visualizando defectos, no para fomentar el juicio, sino para practicar la aceptación radical que precede al amor verdadero. La genialidad de esta práctica está en su simplicidad ejecutable: 5 minutos divididos en 2 actos de conciencia. No requiere diarios elaborados ni técnicas complejas, solo la voluntad de enfrentar 2 verdades esenciales cada día: que los seres queridos son humanos y por tanto falibles, y que el amor es verbo antes que sustantivo. Musonio Rufo, el maestro estoico de Marco Aurelio, insistía: pregúntate cada noche, si hoy fue mi último día, ¿estaría orgulloso de cómo amé? En nuestra era de relaciones automáticas y amor de piloto automático, este ritual de 5 minutos ofrece un antídoto de presencia deliberada. Como escribió Marco Aurelio en una de sus últimas entradas: el amor no es accidente que nos ocurre, sino arte que practicamos. Los estoicos sabían que el corazón, como los músculos, necesita entrenamiento diario, no en gimnasios de emociones espectaculares, sino en el silencioso dojo de los pequeños actos conscientes. Leantes, el primer sucesor de Zenón, dejó escrito el epitafio perfecto para esta práctica: murió amando bien. No es logro de un día final, sino suma de todos los días que lo precedieron. Hoy, cuando el amor se ha convertido en mercancía emocional que consumimos más que práctica que cultivamos, el ejercicio aureliano resuena con urgencia. 5 minutos al día para recordar que amar no es algo que nos pasa, sino algo que hacemos. O como resumió el propio Marco Aurelio: el amor perfecto no es el que no tiene defectos, sino el que elige verlos y amar a pesar de ellos. 14. Amor estoico versus amor tóxico. Las 3 diferencias. Los estoicos no medían la calidad del amor por su intensidad emocional, sino por su arquitectura psicológica. Epicteto trazó la primera línea divisoria con una pregunta brutalmente sencilla: ¿este amor te acerca a la libertad o te ata a la ansiedad? La respuesta siempre revela la verdad incómoda: se puede sufrir tanto por amar mal como por no amar. Marco Aurelio,
en sus meditaciones, registró la primera diferencia fundamental. El amor sano nace de una elección consciente. El amor tóxico brota de una necesidad inconsciente. Nada es más peligroso que amar desde el vacío interior, escribió el emperador filósofo. Quien ama estoicamente lo hace desde la abundancia de carácter. Quien ama tóxicamente intenta robar al otro lo que le falta en sí mismo. La segunda diferencia está en la dirección del flujo afectivo. Séneca observó que el amor enfermizo siempre lleva contabilidad oculta, mientras el amor estoico da sin registrar, como la fuente que entrega agua sin pedir que el sediento le devuelva el favor. El amor tóxico opera en el mercado de las deudas emocionales. Te di atención, ahora te exijo lealtad. Te soporté, ahora poseo derechos sobre ti. Musonio Rufo, el más pragmático de los estoicos, enseñaba a sus alumnos: pon a prueba tu amor preguntando, si nunca recibieras gratitud ni reconocimiento, ¿seguirías actuando con bondad? La tercera y más decisiva diferencia la formuló Cleantes con precisión quirúrgica. El amor verdadero se reconoce en sus frutos, no en sus flores. Tras estar con esa persona especial, emerges sintiéndote más completo o más necesitado, más seguro de tu valor o más dependiente de su aprobación. Los estoicos desconfiaban de las relaciones donde uno juega a salvador y el otro a víctima, pues como advirtió Epicteto, nadie puede ser tu redentor sin convertirse en tu carcelero. Marco Aurelio dejó escrita la prueba definitiva en su diario íntimo: ama de tal modo que si mañana te dejaran solo, tu dignidad permaneciera intacta. Esta es la esencia del amor estoico, la paradoja de entregarse por completo sin perderse a sí mismo. Mientras el amor tóxico grita, no puedo vivir sin ti, el amor estoico susurra, elijo vivir contigo. Como resumió Séneca en una carta a su amigo Lucilio, el amor que vale la pena no ata manos, sino que da alas. En un mundo confundido entre obsesión y pasión, entre dependencia y devoción, los estoicos siguen ofreciendo el mapa más claro: amar desde la libertad, no desde el miedo, desde la virtud, no desde la carencia. 15. La verdad más dura sobre el amor, según los estoicos. ¿Por qué amar sin libertad no es amar, sino esclavitud disfrazada? Los estoicos desnudaron una verdad incómoda sobre el amor que nuestra cultura romántica se niega a escuchar. Amar sin libertad no es amor, sino esclavitud emocional disfrazada de pasión. Epicteto, el filósofo que transformó su propia esclavitud en libertad interior, lo dijo sin rodeos: ningún hombre es libre si su felicidad depende de otro. Esta afirmación corta como un cuchillo el corazón de nuestras fantasías amorosas más arraigadas. Marco Aurelio, el emperador que gobernó el mundo mientras gobernaba sus emociones, escribió en sus meditaciones: amar lo que no puedes controlar es como beber agua salada para calmar la sed. Los estoicos entendían que el verdadero amor solo puede florecer entre personas libres, porque el amor que nace de la necesidad, ya sea de seguridad, validación o completud, está condenado a convertirse en una cadena dorada. Séneca, el maestro de la sabiduría práctica, advirtió: muchos llaman amor a su necesidad de poseer, igual que el hambriento llama amor a la comida. La prueba estoica del amor auténtico es brutalmente sencilla. ¿Puedes amar sin exigir nada? A cambio, ¿puedes disfrutar de la presencia del otro sin temer su ausencia? Musonio Rufo, el menos conocido pero más lúcido de los estoicos, enseñaba: el amor verdadero no ata, sino que libera; no exige, sino que ofrece; no teme perder, sino que celebra tener. Esta es la paradoja central del amor estoico. Solo cuando dejas de necesitar al otro para ser feliz,
¿Estás realmente preparado para amarlo? Cleantes, sucesor de Zenón, dejó escrita la frase que todo enamorado debería grabar en su mente: el amor que vale la pena es el que te hace más libre, no más dependiente. Los estoicos nos recuerdan que el amor no es un refugio para huir de nuestra propia incompletud, sino un viaje que emprenden dos seres ya completos. Como escribió Marco Aurelio en una de sus últimas páginas: ama como si mañana pudieras perderlo todo, pero vive como si ya tuvieras todo lo que necesitas. Esta es la verdad más dura y liberadora que los estoicos nos ofrecen sobre el amor. Si no puedes ser feliz solo, no estás preparado para amar a nadie. No es una condena al aislamiento, sino una invitación a construir primero la única base sólida desde la que puede florecer el amor verdadero: la libertad interior. Como resumió Epicteto, primero conquista tu propia alma. Luego, si quieres, ofrece su compañía a otra. En un mundo que confunde obsesión con pasión y dependencia con intimidad, los estoicos siguen siendo la voz incómoda que nos recuerda: el amor que esclaviza no es amor, sino miedo disfrazado. No todos llegan al final, solo aquellos que realmente buscan un cambio. Si eres uno de ellos, comenta: llegué hasta aquí. Y ahora que ya descubriste la verdad que nadie te dice sobre el amor según los estoicos, quiero dejarte con una última reflexión. El amor, cuando se vive desde la sabiduría, no encadena ni exige, simplemente acompaña. No nace del miedo a perder, sino de la libertad interior. Si este video te hizo ver el amor con otros ojos, déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo y qué opinas tú. El desapego puede hacer el amor más auténtico. Si quieres seguir explorando cómo aplicar el estoicismo a tu vida, mira los 2 videos que aparecen ahora en tu pantalla. Dale like, suscríbete y comparte este contenido con alguien que necesita escuchar esta verdad hoy. Nos vemos pronto.